El libro de Urantia. Dedicado con gratitud y cariño a mi amiga María Esther Paulo Farías. Infinitas gracias a mi amigo Richard Herman por la revisión y edición impecable de este texto. El libro de Urantia. Documento 44. Los artesanos celestiales. Entre las colonias de cortesía de los distintos mundos sede central divisionales y universales, se puede encontrar la singular orden de personalidades compuestas, denominada los artesanos celestiales. Estos seres son los artistas y artesanos expertos del nivel morontial y de los reinos espirituales más bajos. Son los espíritus y semiespíritus que se ocupan del embellecimiento morontial y del hermoseamiento espiritual. Estos artesanos están distribuidos en todo el gran universo, en los mundos sede central de los superuniversos, los universos locales, las constelaciones y los sistemas, así como también en todas las esferas establecidas en luz y vida. Pero su ámbito principal de actividad está en las constelaciones y especialmente en los 770 mundos que rodean a cada esfera sede central. Aunque su trabajo pueda ser casi incomprensible para la mente material, es necesario comprender que los mundos morontiales y espirituales no carecen de sus artes elevadas y culturas excelsas. Los artesanos celestiales no son creados como tales, constituyen un cuerpo seleccionado e incorporado de seres compuestos de ciertas personalidades maestras oriundas del universo central y de sus discípulos voluntarios seleccionados de entre los mortales ascendentes y de numerosos otros grupos celestiales. El cuerpo de enseñanza original de estos artesanos fue en cierto momento nombrado por el Espíritu Infinito en colaboración con los 7 espíritus rectores y consistió en 7,000 instructores de Jabona, 1,000 para cada una de las 7 divisiones de artesanos. Con dicho núcleo inicial, se ha desarrollado a través de las edades este brillante cuerpo de trabajadores habilidosos en los asuntos espirituales y morontiales. Toda personalidad morontial o entidad espiritual es elegible para ser admitida en el cuerpo de los artesanos celestiales, o sea, todo ser por debajo de la categoría de filiación divina inherente. Los hijos ascendentes de Dios que provienen de las esferas evolucionarias pueden, después de su llegada a los mundos morontiales, solicitar ser admitidos en el cuerpo de artesanos y si son suficientemente dotados, podrían elegir dicha carrera por un período más o menos largo. Pero nadie puede incorporarse con los artesanos celestiales por menos de 1 milenio, 1000 años de tiempo superuniversal. Todos los artesanos celestiales están registrados en la sede central del superuniverso, pero son dirigidos por supervisores morontiales en las capitales de los universos locales. Son comisionados en las siguientes 7 divisiones principales de actividad por el cuerpo central de supervisores morontiales que actúan en el mundo sede central de cada universo local. 1. Músicos celestiales. 2. Reproductores celestiales. 3. Constructores divinos. 4. Registradores del pensamiento. 5. Manipuladores de la energía. 6. Diseñadores y embellecedores. 7. Trabajadores de la armonía. Los maestros originales de estos 7 grupos provinieron todos de los mundos perfectos de Jabona, y Jabona contiene los modelos originales, los estudios de modelos originales para todas las fases y formas del arte espiritual. Aunque es tarea inmensa emprender la transferencia de estas artes de Jabona a los mundos del espacio, los artesanos celestiales han mejorado en su técnica y ejecución de edad en edad.
Tal como en todas las demás fases de la carrera ascendente, aquellos que son más avanzados en toda línea de actuación deben constantemente impartir su conocimiento y pericia superiores a sus camaradas menos favorecidos. Comenzaréis por primera vez a obtener un vistazo de estas artes trasplantadas de Jabona en los mundos de estancia, y su belleza y vuestra apreciación de su belleza aumentarán y se volverán más brillantes hasta cuando lleguéis a las salas espirituales de Salvington y contempléis las obras maestras inspiradoras de los artistas excelsos de los reinos espirituales. Todas estas actividades de los mundos morontiales y espirituales son reales. Para los seres espirituales, el mundo espiritual es una realidad. Para nosotros, el mundo material es lo más irreal. Las formas de espíritus más elevadas pasan libremente a través de la materia común. Los espíritus elevados no reaccionan a nada material, excepto a algunas de las energías básicas. Para los seres materiales, el mundo espiritual es más o menos irreal. Para los seres espirituales, el mundo material es casi totalmente irreal, siendo tan solo una sombra de la substancia de las realidades espirituales. Yo no puedo, con visión exclusivamente espiritual, percibir el edificio en el cual esta narrativa está siendo traducida y registrada. Un consejero divino desde Ubersa, que al azar se encuentra a mi lado, percibe aún menos de estas creaciones puramente materiales. Discernimos de qué manera se os presentan estas estructuras materiales, visualizando una contraparte espiritual presentada a nuestra mente por uno de los transformadores de la energía aquí presentes. Este edificio material no es exactamente real para mí, un ser espiritual, pero es muy real y muy útil para los mortales materiales. Existen ciertos tipos de seres que son capaces de discernir la realidad de las criaturas, tanto de los mundos espirituales como de los materiales. A esta clase pertenecen las así llamadas cuartas criaturas de los ser vitales de Jabona y las cuartas criaturas de los conciliadores. Los ángeles del tiempo y del espacio están dotados de la habilidad de discernir tanto los seres espirituales como los materiales, así como también pueden hacerlo los mortales ascendentes después de liberarse de la vida en la carne. Después de lograr los niveles espirituales más elevados, los seres ascendentes son capaces de reconocer las realidades materiales, morontiales y espirituales. También se encuentra aquí conmigo un mensajero poderoso de Ubersa, un ser ascendente fusionado con el ajustador, mortal en el pasado, que os percibe tal como vosotros sois, y al mismo tiempo visualiza al mensajero solitario, a los supernafines y a otros seres celestiales presentes. Jamás perderás durante tu larga ascensión el poder de reconocer a los seres con los que te has asociado en existencias anteriores. Siempre, a medida que asciendas hacia adentro en la escala de la vida, mantendrás la habilidad de reconocer a tus semejantes de niveles previos y más bajos de experiencia y de fraternizar con ellos. Cada nuevo traslado o resurrección agregará otro grupo más de seres espirituales a tu gama de visión, sin quitarte en lo más mínimo la habilidad de reconocer a tus amigos y semejantes de estados anteriores. Todo esto está posibilitado en la experiencia de los mortales ascendentes por la acción de los ajustadores del pensamiento residentes, a través de su retención de los duplicados de tus enteras experiencias vitales. Estás asegurado de no perder jamás ningún atributo auténtico que hayas poseído alguna vez, y estos ajustadores viajan contigo, como parte de ti, en realidad como tú. Pero prácticamente no tengo la esperanza de ser capaz de transmitir a la mente material la naturaleza de la tarea de los artesanos celestiales.
Me veo en la necesidad de desviar constantemente el pensamiento y distorsionar el lenguaje en el esfuerzo de divulgar a la mente humana la realidad de estas transacciones morontiales y fenómenos casi espirituales. Vuestra comprensión es incapaz de aferrar y vuestro lenguaje es inadecuado para transmitir el significado, valor y relaciones de estas actividades semi-espirituales. Continúo con este esfuerzo de esclarecimiento de la mente humana sobre estas realidades con el convencimiento de la casi total imposibilidad de triunfar en esta tarea. Nada puedo hacer sino intentar bosquejar un paralelismo burdo entre las actividades materiales mortales y las múltiples funciones de los artesanos celestiales. Si las razas de Urantia fueran más avanzadas en el arte y en otras realizaciones culturales, podría yo ir mucho más allá en el esfuerzo de dirigir la mente humana a partir de las cosas de la materia a las morontiales. Prácticamente todo lo que puedo esperar obtener es dar énfasis al hecho de la realidad de estas transacciones de los mundos morontiales y espirituales. 1. Los músicos celestiales. Dentro de la gama limitada del oído mortal, difícilmente podréis concebir las melodías morontiales. Aún existe una gama material de hermosos sonidos que no reconoce el sentido humano del oído, sin mencionar el alcance inconcebible de la armonía morontial y espiritual. Las melodías espirituales no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones espirituales recibidas por los espíritus de las personalidades celestiales. Existe una amplitud de gama y un alma de expresión, así como también una magnitud de ejecución, asociadas con la melodía de las esferas que están enteramente más allá de la comprensión humana. He visto millones de seres embelesados en el éxtasis sublime, mientras que la melodía del reino se difunde por la energía espiritual de los circuitos celestiales. Estas maravillosas melodías se pueden transmitir hasta las zonas más distantes de un universo. Los músicos celestiales se ocupan de producir armonía celestial mediante la manipulación de las siguientes fuerzas espirituales. 1. Sonido espiritual. Interrupciones de la corriente espiritual. 2. Luz espiritual. El control e intensificación de la luz de los reinos morontiales y espirituales. 3. Tropezaciones de energía. Melodía producida por el manejo perito de las energías morontiales y espirituales. 4. Sinfonías de color. Melodías de matices de color morontial. Esta actividad se categoriza entre los logros más elevados de los músicos celestiales. 5. Armonía de los espíritus asociados. El arreglo mismo y la asociación de las distintas órdenes de seres espirituales y morontiales producen melodías majestuosas. 6. Melodía de pensamiento. El pensar pensamientos espirituales también puede perfeccionarse de tal modo a fin de estallar en las melodías de Javona. 7. La música del espacio. Mediante un afinamiento adecuado se pueden escuchar melodías de otras esferas en los circuitos de emisión universal. Hay más de 100.000 distintas modalidades de manipulación del sonido, el color y la energía, técnicas análogas al empleo humano de los instrumentos musicales. Vuestros conjuntos de baile representan indudablemente un intento burdo y grotesco de las criaturas materiales por alcanzar la armonía celestial de ubicación de los seres y de colocación de las personalidades. Los mecanismos de los sentidos de los cuerpos materiales no reconocen las otras 5 formas de melodía morontial. La armonía, la música de los 7 niveles de asociación melódica, es el único código universal de comunicación espiritual. La música, tal como la entienden los mortales de Urantia, alcanza su expresión más elevada en las escuelas de Jerusalén, la sede central del sistema, en la cual los seres semimateriales aprenden las armonías del sonido.
Los mortales no reaccionan a otras formas de melodía morontial y de armonía celestial. La apreciación de la música en Urantia es tanto física como espiritual, y vuestros músicos humanos han hecho mucho para elevar el gusto musical de la monotonía bárbara de vuestros antepasados primitivos a los niveles más altos de la apreciación del sonido. La mayoría de los mortales de Urantia reacciona a la música mayormente con los músculos materiales y tan ligeramente con la mente y con el espíritu, pero ha habido una mejoría constante en la apreciación musical durante más de 35.000 años. El ritmo sincopado representa una transición de la monotonía musical del hombre primitivo a la armonía expresiva y las melodías significativas de vuestros músicos más recientes. Estos primeros tipos de ritmos estimulan la reacción del sentido amante de la música sin esforzar los poderes más elevados de apreciación de la armonía y por lo tanto apetecen más generalmente a los individuos inmaduros o espiritualmente indolentes. La mejor música de Urantia es tan solo un eco pasajero de los magníficos arpegios que escuchan los asociados celestiales de vuestros músicos, quienes no registraron más que jirones en forma de melodías musicales de armonizaciones de sonidos de las armonías de las fuerzas morontiales. La música espiritual y morontial emplea frecuentemente las 7 modalidades de expresión y reproducción, de modo que la mente humana tiene una dificultad tremenda en traducir estas melodías de las esferas más elevadas a meras notas de sonidos musicales. Sería como tratar de reproducir los sonidos de una gran orquesta con un solo instrumento musical. Aunque habéis acumulado algunas melodías bellas en Urantia, no habéis progresado musicalmente tanto como vuestros planetas vecinos en Satania. Si Adán y Eva hubiesen sobrevivido, entonces habríais vosotros tenido música en verdad. Pero el don de la armonía, tan importante en su naturaleza, ha sido tan diluido por las corrientes de tendencias no musicales que sólo 1 en 1000 vidas mortales aparece con apreciación considerable de las armonías. Pero no os desalentéis, algún día tal vez aparezca en Urantia un verdadero músico, y pueblos enteros se embelezarán con el caudal magnífico de sus melodías. Un solo ser humano podría así cambiar por siempre el curso de una entera nación, aun de todo el mundo civilizado. Es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar a un mundo entero. Para siempre la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, los ángeles y los espíritus. La armonía es el discurso de Javona. 2. Los reproductores celestiales. El hombre mortal difícilmente puede esperar más que un concepto exiguo y distorsionado de las funciones de los reproductores celestiales que debo intentar ilustrar mediante simbolismos groseros y limitados pertenecientes a vuestro lenguaje material. El mundo espiritual y morontial tiene 1001 cosas de valor supremo, cosas dignas de reproducción, pero desconocidas en Urantia, experiencias que pertenecen a la categoría de las actividades que difícilmente han entrado en la mente del hombre, esas realidades que Dios tiene en espera de aquellos que sobreviven la vida en la carne. Existen 7 grupos de reproductores celestiales. Intentaré ilustrar su tarea mediante la siguiente clasificación. 1. Los cantantes. Armonizadores que reiteran las armonías específicas del pasado e interpretan las melodías del presente, pero todo esto se realiza a nivel morontial. 2. Los artesanos del color. Los artistas de la luz y la sombra que vosotros llamaríais dibujantes y pintores, artistas que preservan escenas pasajeras y episodios transitorios para futuro goce morontial. 3. Los pintores de luz.
los que preservan los auténticos fenómenos semi-espirituales de una manera que se podría ilustrar groseramente mediante vuestra cinematografía. 4. Los celebradores históricos, los que reproducen espectacularmente los acontecimientos cruciales de los registros e historia del universo. 5. Los artistas proféticos, los que proyectan al futuro los significados de la historia. 6. Los narradores de la historia de la vida, los que perpetúan el significado y la significación de la experiencia de la vida, la proyección de las experiencias personales actuales hacia los valores del logro futuro. 7. Los promulgadores administrativos, los que ilustran el significado de la filosofía del gobierno y la técnica administrativa, los dramaturgos celestiales de la soberanía. Muy frecuentemente y muy eficazmente, los reproductores celestiales colaboran con los directores de reversión en la combinación de la recapitulación de la memoria con ciertas formas de reposo mental y recreación de la personalidad. Ante los cónclaves morontiales y asambleas espirituales, estos reproductores a veces se asocian en extraordinarios espectáculos dramáticos que representan el propósito de dichas reuniones. Recientemente presencié una presentación estupenda de este tipo, en la cual más de 1 millón de actores produjeron una sucesión de 1000 escenas. Los maestros intelectuales más elevados y los ministros de transición utilizan libre y eficazmente a estos distintos grupos de reproductores en sus actividades de instrucción morontial, pero no todos sus esfuerzos están dedicados a la ilustración pasajera. Muchísimo de su tarea es de naturaleza permanente y permanecerá por siempre como herencia para todos los tiempos futuros. Tan versátiles son estos artesanos que cuando funcionan en masa son capaces de representar una edad y en colaboración con los ministros seráficos pueden ilustrar en realidad los valores eternos del mundo espiritual para los espectadores mortales del tiempo. 3. Los constructores divinos. Existen ciudades que fueron construidas y hechas por Dios. En la contraparte espiritual tenemos todo lo que vosotros los mortales conocéis e inexpresablemente más. Tenemos casas, descansos espirituales y necesidades morontiales. Por cada satisfacción material que los humanos pueden disfrutar, tenemos miles de realidades espirituales que sirven para enriquecer y ampliar nuestra existencia. Los constructores divinos actúan en 7 grupos. 1. Los diseñadores y constructores de casas, los que construyen y renuevan las moradas asignadas a los individuos y los grupos de trabajo. Estos domicilios morontiales y espirituales son reales. Serían invisibles para vuestra visión de gama estrecha, pero son muy reales y hermosos para nosotros. Hasta cierto punto, todos los seres espirituales pueden compartir con los constructores ciertos detalles de la planificación y creación de sus moradas morontiales o espirituales. Estas casas están abastecidas y embellecidas de acuerdo con las necesidades de las criaturas morontiales o espirituales que las habitarán. Existe abundante variedad y amplia oportunidad para la expresión individual en todas estas construcciones. 2. Los constructores industriales. Los que actúan en el diseño y ensamblaje de moradas para los trabajadores regulares y rutinarios de los reinos espirituales y morontiales. Estos constructores son comparables a los que construyen en Urantia los talleres y otras plantas industriales. Los mundos de transición tienen una economía necesaria de ministerio mutuo y una división especializada del trabajo. No es que todos hagamos todo. Existe diversidad de funciones entre los seres morontiales y los espíritus evolutivos, y estos constructores industriales no solo construyen talleres mejores, sino que también contribuyen al mejoramiento vocacional de los trabajadores. 3. Los constructores de recreación.
Se utilizan enormes edificios durante las temporadas de descanso, lo que los mortales llamarían recreación y, en cierto sentido, juego. Se ha dispuesto un ambiente adecuado para los directores de reversión, los humoristas de los mundos morontiales, aquellas esferas de transición en las que ocurre la capacitación de los seres ascendentes que recientemente llegaron de los planetas evolucionarios. Aún los espíritus más elevados participan de cierta forma de humor reminiscente durante sus periodos de recarga espiritual. 4. Los constructores de adoración. Los expertos arquitectos de los templos espirituales y morontiales. Todos los mundos de ascensión mortal tienen templos de adoración y son las creaciones más exquisitas de los reinos morontiales y de las esferas espirituales. 5. Los constructores de enseñanza. Los que construyen las sedes de la capacitación morontial y de la instrucción espiritual avanzada. Siempre está la puerta abierta para adquirir más conocimiento, para ganar más información adicional sobre vuestro trabajo presente y futuro, así como también conocimiento cultural universal, información que tiene el objeto de hacer que los mortales ascendentes sean ciudadanos más inteligentes y eficaces de los mundos morontiales y espirituales. 6. Los planificadores morontiales. Los que construyen para la asociación coordinada de todas las personalidades de todos los reinos que estén presentes en cualquier momento indicado en cualquier esfera. Estos planificadores colaboran con los supervisores del poder morontial para enriquecer la coordinación de la vida progresiva morontial. 7. Los constructores públicos. Los artesanos que planifican y construyen los lugares establecidos de congregación que no estén destinados a la adoración. Grandes y magníficos son los sitios de congregación común. Aunque ni las estructuras ni sus embellecimientos resultarían exactamente reales para la comprensión sensorial de los mortales materiales, son muy reales para nosotros. Vosotros no podríais ver estos templos si pudieseis estar aquí en la carne. Sin embargo, todas estas creaciones supermateriales efectivamente existen, y las discernimos claramente y con igual plenitud las disfrutamos. 4. Los registradores del pensamiento. Estos artesanos están dedicados a preservar y reproducir el pensamiento superior de los reinos y actúan en 7 grupos. 1. Preservadores del pensamiento. Estos son los artesanos que preservan los pensamientos más elevados de los reinos. En los mundos morontiales verdaderamente atesoran las perlas de la mentación. Antes de venir por primera vez a Urantia, vi los registros y escuché las transmisiones de la ideación de algunas de las grandes mentes de este planeta. Los registradores de pensamiento preservan dichas nobles ideas en la lengua de Ubersa. Cada superuniverso tiene su propio idioma, una lengua hablada por sus personalidades y que prevalece en todos sus sectores. Esta se conoce como la lengua de Ubersa en nuestro superuniverso. Cada universo local también tiene su propio idioma. Todas las órdenes más elevadas de Nevadon son bilingües, pues hablan tanto el idioma de Nevadon como la lengua de Ubersa. Cuando dos individuos de diferentes universos locales se encuentran, se comunican en la lengua de Ubersa. Sin embargo, si uno de ellos proviene de otro superuniverso, tienen que recurrir a un traductor. En el universo central hay poca necesidad del idioma. Existe comprensión perfecta y casi completa. Allí solo los dioses no son comprendidos totalmente. Se nos enseña que un encuentro casual en el paraíso revela más en comprensión mutua que lo que se podría comunicar con una lengua mortal en 1000 años. Aún en Salvington nosotros conocemos y somos conocidos. En las esferas morontiales y espirituales, la habilidad de traducir el pensamiento a un idioma está más allá de la comprensión mortal.
La velocidad de traslado del pensamiento a un registro permanente puede ser acelerada tan considerablemente por los registradores expertos que el equivalente de más de 500.000 de palabras o símbolos de pensamiento se pueden registrar en 1 minuto del tiempo de Urantia. Estos idiomas universales son mucho más pletóricos que el habla de los mundos en evolución. Los símbolos conceptuales de Uversa comprenden más de 1.000 millones de caracteres, aunque el alfabeto básico consista tan solo en 70 símbolos. El idioma de Nevadon no es tan elaborado, siendo 48 los símbolos básicos o alfabeto. 2. Registradores de conceptos. Este segundo grupo de registradores se ocupa de la preservación de las ilustraciones conceptuales, los modelos originales de las ideas. Esta es una forma de registro permanente, desconocida en los reinos materiales, y mediante este método podríais obtener más conocimiento en 1 hora de vuestro tiempo de lo que vosotros podríais ganar en 100 años de lectura del lenguaje escrito común. 3. Registradores de ideografía. Tenemos el equivalente tanto de la palabra escrita como de la palabra hablada, pero en la preservación del pensamiento generalmente empleamos la ilustración de los conceptos, así como las técnicas ideográficas. Los que preservan las ideografías son capaces de mejorar 1000 veces el trabajo de los registradores conceptuales. 4. Los promotores de la oratoria. Este grupo de registradores se ocupa de la tarea de preservar el pensamiento para su reproducción en oratoria. Pero en el lenguaje de Nevadon podríamos, en un discurso de media hora, abarcar los temas de la entera vida de un mortal de Urantia. Nuestra única esperanza de comprender estas transacciones consiste en considerar la técnica de vuestra desorganizada y enmarañada vida onírica, como vosotros podéis en pocos segundos atravesar años de experiencia en estas fantasías de la temporada nocturna. La oratoria del mundo espiritual es uno de los placeres especiales que os aguardan a vosotros, que tan solo habéis escuchado los burdos y titubeantes discursos de Urantia. Existe una armonía de música y una eufonía de expresión en las oraciones de Salvington y Edentia, que inspiran más allá de toda descripción. Estos conceptos candentes son como perlas de belleza en las diademas de la gloria. Pero yo no puedo hacerlo, no puedo transmitir a la mente humana la amplitud y profundidad de estas realidades de otro mundo. 5. Directores de transmisión. Las transmisiones del paraíso, de los superuniversos y de los universos locales están bajo la supervisión general de este grupo de conservadores del pensamiento. Sirven como censores y editores, así como también coordinadores del material de emisión, haciendo una adaptación superuniversal de todas las emisiones del paraíso y adaptando y traduciendo las emisiones de los ancianos de los días a las lenguas particulares de los universos locales. También se deben modificar las transmisiones del universo local para su recepción en los sistemas y en los planetas individuales. La transmisión de estos informes espaciales se supervisa cuidadosamente y siempre existe un registro que asegura la recepción apropiada de todo informe en todo mundo en un circuito determinado. Estos directores de transmisión son técnicos expertos en la utilización de las corrientes del espacio para todos los propósitos de comunicación de la información. 6. Los registradores del ritmo. Los habitantes de Urantia indudablemente denominarían poetas a estos artesanos, aunque su tarea es muy distinta de vuestras producciones poéticas y las trasciende casi infinitamente. El ritmo es menos cansador tanto para los seres morontiales como para los espirituales, y por lo tanto frecuentemente se hace el esfuerzo de aumentar la eficiencia, así como también el placer, ejecutando numerosas funciones en forma rítmica.
Tan solo deseo que vosotros pudierais tener el privilegio de escuchar algunas de las emisiones poéticas de las asambleas de Edentia y de disfrutar de la riqueza del color y tonalidad de los genios de la constelación que son maestros de esta forma exquisita de autoexpresión y armonización social. 7. Los registradores morontiales. No sé cómo ilustrar para la mente material la función de este importante grupo de registradores del pensamiento, asignados a la tarea de preservar los cuadros de conjuntos de los distintos grupos de asuntos morontiales y transacciones espirituales. Descrito burdamente, son los fotógrafos de grupo de los mundos de transición. Preservan para el futuro las escenas y asociaciones vitales de estas épocas de progreso, conservándolas en los archivos de las salas de registros morontiales. 5. Los manipuladores de la energía. Estos artesanos interesantes y eficaces se ocupan de todo tipo de energía, física, mental y espiritual. 1. Los manipuladores de la energía física. Los manipuladores de la energía física sirven durante largos períodos con los directores del poder y son expertos en la manipulación y control de muchas fases de la energía física. Conocen las 3 corrientes básicas y las 30 segregaciones subsidiarias de la energía de los superuniversos. Estos seres son de ayuda inestimable para los supervisores del poder morontial de los mundos de transición. Son los estudiantes persistentes de las proyecciones cósmicas del paraíso. 2. Manipuladores de la energía mental. Estos son los expertos de la intercomunicación entre el nivel morontial y otros tipos de seres inteligentes. Esta forma de comunicación entre mortales es prácticamente inexistente en Urantia. Estos son los especialistas que promueven la habilidad de los seres morontiales ascendentes para comunicarse entre sí, y su tarea comprende numerosas aventuras singulares en el enlace intelectual, cuya ilustración está mucho más allá de mi poder de descripción para la mente material. Estos artesanos son estudiosos agudos de los circuitos mentales del espíritu infinito. 3. Manipuladores de la energía espiritual. Los manipuladores de la energía espiritual constituyen un grupo fascinante. La energía espiritual actúa de acuerdo con leyes establecidas, tal como lo hace la energía física. O sea que la fuerza espiritual ofrece al estudioso deducciones confiables y puede ser tratada con igual precisión que la que se aplica a las energías físicas. Existen leyes tan certeras y confiables en el mundo espiritual como las hay en los reinos materiales. Durante los últimos pocos millones de años, estos estudiantes de las leyes fundamentales del Hijo Eterno, que gobiernan la energía espiritual en sus aplicaciones a las órdenes morontiales y a otras órdenes de seres celestiales en todos los universos, han realizado muchas mejoras en las técnicas de ingestión de la energía espiritual. 4. Los manipuladores de lo compuesto. Este es el grupo aventuroso de seres bien capacitados que están dedicados a la asociación funcional de las 3 fases originales de la energía divina que se manifiesta en todos los universos como energía física, mental y espiritual. Estas son las personalidades agudas que en realidad intentan descubrir la presencia universal de Dios el Supremo, porque en esta personalidad de la deidad ha de ocurrir la unificación experiencial de toda la divinidad del gran universo. Hasta cierto punto, estos artesanos han tenido en tiempos recientes cierto grado de triunfo. 5. Los consejeros de transporte. Este cuerpo de consejeros técnicos para los serafines de transporte es muy hábil en colaborar con los astrónomos para establecer las rutas y de otras maneras asistir a los jefes de transporte en los mundos del espacio. Supervisan el tránsito en las esferas y están presentes en todos los planetas habitados.
Sirve en Urantia un cuerpo de 70 consejeros de transporte. 6. Los expertos de la comunicación. Urantia tiene también al servicio 12 técnicos de comunicación interplanetaria e interuniversal. Estos seres de prolongada experiencia son peritos en el conocimiento de las leyes de transmisión e interferencia, tal como se las aplica a las comunicaciones de los reinos. Este cuerpo se ocupa de todas las formas de mensajes espaciales, excepto los de los mensajeros solitarios y de los mensajeros de gravedad. En Urantia, mucho de su trabajo debe realizarse a través de los circuitos de los arcángeles. 7. Los maestros del descanso. El descanso divino está asociado con la técnica de la toma de energía espiritual. La energía morontial y espiritual debe ser reabastecida tan certeramente como la energía física, pero no por los mismos motivos. Me veo obligado por fuerza a emplear ilustraciones burdas en mi intento de esclareceros. Sin embargo, nosotros, en el mundo espiritual, debemos interrumpir periódicamente nuestras actividades regulares y trasladarnos a sitios adecuados de encuentro, en donde entramos en el descanso divino y así recuperamos nuestras energías agotadas. Recibiréis vuestras primeras lecciones en estos asuntos cuando alcancéis los mundos de estancia, después de haberos vuelto seres morontiales y de haber comenzado a experimentar la técnica de los asuntos espirituales. Vosotros sabéis del círculo más interior de Jabona, y que una vez que los peregrinos del espacio hayan atravesado los círculos precedentes, deben ser preparados para el largo descanso revivificador del paraíso. Este no es tan solo un requisito técnico del tránsito de la carrera del tiempo al servicio de la eternidad, sino que también es una necesidad, una forma de descanso requerida para reabastecer las pérdidas de energía propio de los pasos finales de la experiencia ascendente y almacenar reservas de poder espiritual para la próxima etapa de la carrera sin fin. Estos manipuladores de la energía también actúan en cientos de otras maneras demasiado numerosas para ser catalogadas, tales como por ejemplo el asesoramiento de los serafines, querubines y sanobines sobre las modalidades más eficientes de ingestión de energía y el mantenimiento de los equilibrios más útiles de fuerzas divergentes entre los querubines activos y los sanobines pasivos. De muchas otras maneras, estos seres peritos prestan ayuda a las criaturas morontiales y espirituales en sus esfuerzos por comprender el descanso divino, que es tan esencial para la utilización eficaz de las energías básicas del espacio. 6. Los diseñadores y los embellecedores. ¿Cómo desearía saber de qué manera describir la tarea exquisita de estos artesanos singulares? Todo intento de mi parte por explicar el trabajo del embellecimiento espiritual tan solo evocaría a vuestra mente material vuestros esfuerzos lamentables, aunque valiosos, de hacer estas cosas en vuestro mundo de mente y materia. Este cuerpo, aunque comprende a más de 1000 subdivisiones de actividad, se agrupa bajo los siguientes 7 encabezamientos principales. 1. Los artesanos del color. Estos son los que hacen tañir los 10.000 matices de color del reflejo espiritual con sus exquisitos mensajes de belleza armoniosa. Aparte de la percepción de los colores, nada existe en la experiencia humana que se pueda comparar con estas actividades. 2. Los diseñadores del sonido. Las olas espirituales de diversa identidad y de apreciación morontial están ilustradas por estos diseñadores en lo que vosotros llamaríais sonido. Estos impulsos son en realidad reflejos soberbios de las gloriosas y apreciativas almas espirituales de las huestes celestiales. 3. Los diseñadores de la emoción.
Estos enaltecedores y conservadores del sentimiento son aquellos que preservan los sentimientos morontiales y las emociones de la divinidad para el estudio y edificación de los hijos del tiempo y para la inspiración y embellecimiento de los seres morontiales en progreso y de los espíritus en avance. 4. Los artistas del olor. Esta comparación de las actividades excelsas espirituales con el reconocimiento físico de los olores químicos es en verdad desafortunada, pero los mortales de Urantia difícilmente podrían reconocer este ministerio por cualquier otro nombre. Estos artesanos crean sus variadas sinfonías para edificación y deleite de los hijos de la luz en avance. Nada existe en la tierra que se pueda comparar aún remotamente con este tipo de grandeza espiritual. 5. Los embellecedores de la presencia. Estos artesanos no se ocupan de las artes de autoadorno ni de la técnica del embellecimiento de la criatura. Están dedicados a la producción de reacciones múltiples y regocijadas en cada criatura morontial y espiritual mediante la dramatización del significado de la relación a través de los valores posicionales asignados a las diferentes órdenes morontiales y espirituales en los conjuntos compuestos de estos seres diversificados. Estos artistas colocan los seres supermateriales así como vosotros lo haríais con las notas musicales, los olores y los panoramas vivientes, y luego las combinaríais en himnos de gloria. 6. Los diseñadores del gusto. ¿Y cómo deciros de estos artistas? Tal vez pueda sugerir débilmente que estos son mejoradores del gusto morontial y que también intentan aumentar la apreciación de la belleza, agudizando los sentidos de los espíritus en evolución. 7. Los sintetizadores morontiales. Estos son los expertos artesanos que, cuando todos los demás han hecho sus contribuciones respectivas, agregan los toques finales y culminantes del conjunto morontial, logrando así un retrato inspirador de lo divinamente hermoso, una inspiración duradera para los seres espirituales y sus asociados morontiales. Pero tendréis que aguardar vuestra liberación del cuerpo animal antes de poder comenzar a concebir las glorias artísticas y bellezas estéticas de los mundos morontiales y espirituales. 7. Los trabajadores de la armonía. Estos artistas no se ocupan de la música ni de la pintura, ni nada semejante como podríais haber imaginado. Se ocupan de la manipulación y organización de las fuerzas y energías especializadas que están presentes en el mundo espiritual, pero que los mortales no reconocen. Si tuviese la más mínima base de comparación, intentaría describir este campo singular del logro espiritual, pero desespero. No hay esperanza de transmitir a la mente mortal esta esfera del arte celestial. Sin embargo, lo que no puede ser descrito puede ser sugerido. La belleza, el ritmo y la armonía están intelectualmente asociados y espiritualmente emparentados. La verdad, el hecho y la relación son intelectualmente inseparables y están asociados con los conceptos filosóficos de la belleza. La bondad, la rectitud y la justicia están filosóficamente interrelacionados y espiritualmente ligados con la verdad viviente y la belleza divina. Los conceptos cósmicos de la verdadera filosofía, la descripción del arte celestial o el intento mortal de pintar el reconocimiento humano de la belleza divina, no pueden jamás ser verdaderamente satisfactorios si dicha progresión intentada por la criatura no se unifica. Estas expresiones del impulso divino dentro de la criatura en evolución pueden ser intelectualmente verdaderas, emocionalmente hermosas y espiritualmente buenas, pero la verdadera alma de la expresión
estará ausente a menos que estas realidades de la verdad, significados de la belleza y valores de la bondad estén unificados en la experiencia de vida del artesano, del científico o del filósofo. Estas cualidades divinas están perfecta y absolutamente unificadas en Dios, y todo hombre o ángel que conoce a Dios posee el potencial de una autoexpresión ilimitada en niveles constantemente en progreso de autorrealización unificada mediante la técnica del logro sin fin de la semejanza con Dios, la combinación experiencial en la experiencia evolucionaria de la verdad eterna, la belleza universal y la bondad divina. 8. Las aspiraciones mortales y los logros morontiales. Aunque los artesanos celestiales no trabajan personalmente en los planetas materiales tales como Urantia, sí concurren de vez en cuando desde las sedes centrales del sistema para ofrecer ayuda a los individuos naturalmente dotados de las razas mortales. Cuando son así asignados, estos artesanos trabajan temporalmente bajo la supervisión de los ángeles planetarios del progreso. Las huestes seráficas cooperan con estos artesanos en intentar ayudar a aquellos artistas mortales que poseen dotes inherentes y que también poseen ajustadores con una experiencia especial y previa. Existen 3 fuentes posibles de esta habilidad humana especial. De base siempre existe la aptitud natural o inherente. La habilidad especial no es nunca un don arbitrario de los dioses. Siempre existe un cimiento ancestral para cada talento sobresaliente. Además de esta habilidad natural, o más bien suplementaria a la misma, puede existir la contribución de la guía del ajustador del pensamiento en aquellos individuos cuyos ajustadores residentes puedan haber tenido experiencias reales y auténticas en líneas semejantes en otros mundos y en otras criaturas mortales. En aquellos casos en los que tanto la mente humana como el ajustador residente son particularmente habilidosos, los artesanos espirituales pueden ser delegados para actuar como armonizadores de estos talentos y para ayudar e inspirar de otras maneras a estos mortales que buscan ideales en constante perfeccionamiento e intentar su ilustración elevada para la edificación del reino. No existen castas en las filas de los artesanos espirituales. Aunque tu origen sea muy bajo, si tienes la habilidad y el don de la expresión, obtendrás reconocimiento adecuado y recibirás la apreciación debida a medida que asciendas hacia arriba en la escala de la experiencia morontial y del logro espiritual. No puede haber obstáculos de herencia humana ni privación de medio ambiente mortal que la carrera morontial no compense plenamente y elimine enteramente. Y todas esas satisfacciones del logro artístico y de la autorrealización llena de expresión se realizarán mediante tus propios esfuerzos personales en el avance progresivo. Por fin las aspiraciones de la mediocridad evolucionaria podrán ser realizadas. Aunque los dioses no otorgan arbitrariamente talentos y habilidad a los hijos del tiempo, sí proveen el logro de la satisfacción de todos los anhelos nobles y la gratificación de todo apetito humano de autoexpresión excelsa. Pero todo ser humano debería recordar: muchas de las ambiciones de sobresalir que exasperan a los mortales en la carne no persistirán en estos mismos mortales durante las carreras morontial y espiritual. Los seres morontiales ascendentes aprenden a socializar sus anhelos y ambiciones que fueran antes puramente egoístas y egocéntricos. Sin embargo, aquellas cosas que tan sinceramente anhelaste hacer en la tierra y que las circunstancias tan persistentemente te negaron, si después de adquirir auténtico discernimiento mota durante la carrera morontial,
aún deseas hacerlas, certeramente se te otorgará toda oportunidad para satisfacer plenamente tus deseos de tanto tiempo. Antes de que los mortales ascendentes abandonen el universo local para embarcarse en sus carreras espirituales, saciarán todo anhelo intelectual, artístico y social, o ambición auténtica que haya caracterizado en sus niveles mortal o morontial de existencia. Este es el logro de la igualdad en la satisfacción de la autoexpresión y autorrealización, pero no el logro de un estado experiencial idéntico, ni la obliteración completa de las individualidades, características en cuanto a pericia, técnica y expresión. Pero el nuevo diferencial espiritual del logro personal experiencial no se nivelará ni se equilibrará hasta después de que hayáis terminado el último círculo de la carrera de Jabona, y entonces los residentes del paraíso se enfrentarán con la necesidad de ajustarse a ese diferencial absoluto de experiencia personal que se puede nivelar tan solo por el logro de grupo del estado último de la criatura, el destino de los finalistas mortales de hacerse un espíritu de séptima etapa. Esta es, pues, la historia de los artesanos celestiales, ese cuerpo cosmopolita de trabajadores exquisitos que tanto hacen para glorificar las esferas arquitectónicas con las representaciones artísticas de la belleza divina de los creadores paradisíacos, dictado por un arcángel de Nevadon. El libro de Urantia. Documento 45. La administración del sistema local. El centro administrativo de Satania consiste en un grupo de 57 esferas arquitectónicas: Jerusalén, los 7 satélites mayores y los 49 subsatélites. Jerusalén, la capital del sistema, es casi 100 veces el tamaño de Urantia, aunque su gravedad es levemente menor. Los satélites principales de Jerusalén son los 7 mundos de transición, cada uno de los cuales es aproximadamente 10 veces tan grande como Urantia, mientras que los 7 subsatélites de estas esferas de transición son aproximadamente del tamaño de Urantia. Los 7 mundos de estancia son los 7 subsatélites del mundo de transición número 1. Este entero sistema de 57 mundos arquitectónicos está independientemente iluminado, calefaccionado, abastecido de agua y de energía por la coordinación del centro del poder de Satania y de los controladores físicos decanos, de acuerdo con la técnica establecida de la organización y arreglo físicos de estas esferas creadas específicamente. También son cuidados y de otra manera mantenidos por los nativos espornagias. 1. Los mundos de cultura de transición. Los 7 mundos mayores que giran alrededor de Jerusalén se conocen generalmente como las esferas de cultura transicional. Sus gobernantes son nombrados de vez en cuando por el Concilio Ejecutivo Supremo de Jerusalén. Estas esferas son numeradas y denominadas como sigue. Número 1. El mundo de los finalistas. Esta es la sede central del cuerpo de los finalistas del sistema local y la rodean los mundos de recepción, los 7 mundos de estancia, dedicados tan plenamente al esquema de la ascensión mortal. El mundo de los finalistas es accesible para los habitantes de los 7 mundos de estancia. Los serafines de transporte llevan de un lado al otro a las personalidades ascendentes en estos peregrinajes que tienen el fin de cultivar su fe en el destino último de la transición mortal. Aunque los finalistas y sus estructuras no son generalmente perceptibles para la visión morontial, de vez en cuando experimentarás la emoción cuando los transformadores de la energía y los supervisores del poder morontial te lo permitan, de echar un vistazo momentáneo a estas altas personalidades espirituales
que han efectivamente completado la ascensión al paraíso y han regresado a los mundos mismos en los que tú estás empezando este largo viaje, como demostración de certidumbre de que se te permite y que podrás completar esta estupenda empresa. Todos los que se detienen en los mundos de estancia van a la esfera finalista por lo menos una vez por año para estas asambleas de visualización de finalistas. Número 2. El mundo morontial. Este planeta es la sede central de los supervisores de vida morontial y está rodeado por 7 esferas en las que los jefes morontiales capacitan a sus asociados y ayudantes, tanto seres morontiales como mortales ascendentes. Al pasar a través de los 7 mundos de estancia, también progresarás a través de estas esferas culturales y sociales de contacto morontial cada vez mayor. Cuando avances del primero al segundo mundo de estancia, serás elegible para obtener un permiso de visitante a la sede central transicional número 2 del mundo morontial y así sucesivamente. Y cuando estés en una de estas 6 esferas culturales, podrás, si se os invita, ser visitante y observador en cualquiera de los 7 mundos de actividades asociadas de grupo que la rodean. Número 3. El mundo de los ángeles. Esta es la sede central de todas las huestes seráficas que se ocupan de las actividades del sistema y está rodeada por 7 mundos de capacitación e instrucción angelical. Estas son las esferas sociales seráficas. Número 4. El mundo de los superángeles. Esta esfera es el hogar en Satania de las brillantes estrellas vespertinas y de una vasta congregación de seres iguales y casi iguales. Los 7 satélites de este mundo están asignados a los 7 grupos principales de estos seres celestiales innominados. Número 5. Los mundos de los hijos. Este planeta es la sede central de los hijos divinos de todas las órdenes, incluyendo a los hijos trinidizados por las criaturas. Los 7 mundos que lo rodean están dedicados a ciertas agrupaciones individuales de estos hijos de parentesco divino. Número 6. El mundo del espíritu. Esta esfera sirve como punto de reunión en el sistema de las elevadas personalidades del espíritu infinito. Los 7 satélites que lo rodean están asignados a los grupos individuales de estas distintas órdenes. Pero en el mundo de transición número 6 no hay representación del espíritu, tampoco se observa dicha presencia en las capitales del sistema. La ministra divina de Salvington está en todas partes en Nevadon. Número 7. El mundo del Padre. Esta es la esfera silenciosa del sistema. No se domicilian aquí grupos de seres. El gran templo de la luz ocupa un lugar central, pero no se puede ver a nadie en él. Todos los seres de los mundos del sistema son bienvenidos como adoradores. Los 7 satélites que rodean el mundo del Padre se utilizan en forma variada en los diferentes sistemas. En Satania, actualmente se utilizan como esferas de detención para los grupos aprisionados de la rebelión de Lucifer. Edentia, la capital de la constelación, no tiene mundos de prisión análogos. Los pocos serafines y querubines que se unieron a los rebeldes en la rebelión de Satania desde hace mucho tiempo han sido confinados en estos mundos de aislamiento de Jerusalén. Cuando residas en el 7º mundo de estancia, tendrás acceso al 7º mundo de transición, la esfera del Padre Universal. Y también se te permitirá visitar los mundos de prisión de Satania que rodean a este planeta, en los que actualmente están confinados Lucifer y la mayoría de personalidades que le siguieron en rebeldía contra Micael. Este triste espectáculo ha sido observable durante edades recientes y seguirá sirviendo como advertencia solemne para todo Nevadon hasta que los ancianos de los días adjudiquen el pecado de Lucifer y de sus asociados caídos que rechazaron la salvación ofrecida por Micael, su padre del universo. 2. El soberano del sistema. El ejecutivo en jefe de un sistema local de mundos habitados es un hijo Lanonandek primario, el soberano del sistema. En nuestro universo local
A estos soberanos se les ha confiado con grandes responsabilidades ejecutivas y prerrogativas personales poco comunes. No todos los universos, ni siquiera en Orbonton, están organizados como para permitir que el soberano del sistema ejerza poderes tan excepcionalmente amplios de discreción personal en la dirección de los asuntos del sistema. Pero en toda la historia de Nevadon, estos ejecutivos independientes han exhibido deslealtad tan solo 3 veces. La rebelión de Lucifer en el sistema de Satania fue la última y la más extensa de todos. En Satania, aún después de este levantamiento desastroso, no se ha realizado absolutamente ningún cambio en la técnica de la administración del sistema. El presente soberano del sistema posee todo el poder y ejerce toda la autoridad que poseyera su inmerecedor predecesor, salvo en ciertos asuntos que ahora están bajo la supervisión de los padres de la constelación, que los ancianos de los días aún no han devuelto plenamente al Anaforge, el sucesor de Lucifer. El jefe actual de Satania es un gobernante brillante y compasivo, y es un soberano que ha sido probado por la rebelión. Cuando servía como asistente del soberano del sistema, la Anaforge se mantuvo fiel a Micael durante un levantamiento anterior en el universo de Nevadon. Este poderoso y brillante señor de Satania es un administrador probado y comprobado. Al tiempo de la segunda rebelión de un sistema en Nevadon, cuando el soberano del sistema tropezó y cayó en la obscuridad, la Anaforge, el primer asistente de este jefe descarriado, tomó las riendas del gobierno y condujo los asuntos del sistema de una manera que permitió que se perdiesen comparativamente pocas personalidades tanto en los mundos sedes centrales como en los planetas habitados de ese infortunado sistema. La Anaforge tiene la distinción de ser el único hijo Lanonandek primario de todo Nevadon que actuó tan lealmente al servicio de Micael y en la presencia misma de la caída de su hermano de autoridad superior y rango más elevado. La Anaforge probablemente no será retirado de Jerusalén hasta que todos los resultados de la locura anterior hayan sido superados y los productos de la rebelión eliminados de Satania. Aunque no todos los asuntos de los mundos aislados de Satania han sido devueltos a su jurisdicción, la Anaforge demuestra gran interés en su bienestar y es visitante frecuente en Urantia. Tal como en otros sistemas normales, el soberano preside el concilio del sistema de gobernantes mundiales, los príncipes planetarios y los gobernadores generales residentes de los mundos aislados. Este concilio planetario se reúne de vez en cuando en la sede central del sistema, cuando los hijos de Dios se congregan. Una vez por semana, cada 10 días en Jerusalén, el soberano celebra un cónclave con algún grupo de las varias órdenes de personalidades domiciliadas en el mundo sede central. Estas son ocasiones encantadoramente informales en Jerusalén y oportunidades que no se olvidan jamás. En Jerusalén existe una fraternidad máxima entre todas las distintas órdenes de seres y entre cada uno de estos grupos y el soberano del sistema. Estas asambleas singulares ocurren en el Mar de Cristal, el gran campo de congregación de la capital del sistema. Se trata de ocasiones puramente sociales y espirituales. Nada se habla acerca de la administración planetaria, ni tampoco del plan de ascensión. Los mortales ascendentes se congregan en estos momentos meramente para divertirse y conocer a sus semejantes en Jerusalén. Los grupos que no se invitan a estas reuniones semanales del soberano se congregan en sus propias sedes centrales. 3. El gobierno del sistema. El jefe ejecutivo de un sistema local, el soberano del sistema, está siempre apoyado por 2 o 3 hijos Lanonandek, quienes actúan como asistentes en primero y segundo grado. Pero en este momento un personal de 7 Lanonandek ministra el sistema de Satania. 1.
el soberano del sistema. Lanaforge, el número 2709 de la orden primaria y sucesor del apóstata Lucifer. 2. El primer asistente del soberano, Mansurotia, el número 17841 de la orden terciaria de la Nonandek, fue enviado a Satania juntamente con Lanaforge. 3. El segundo asistente del soberano, Sadiv, número 271.402 de la orden terciaria. Sadiv también vino a Satania con Lanaforge. 4. El custodio del sistema, Holdant, número 19 del cuerpo terciario, el encargado y controlador de todos los espíritus internados por encima de la orden de la existencia mortal. Holdant, del mismo modo, vino a Satania con Lanaforge. 5. El registrador del sistema, Vilton, secretario de los Lanonandek de Satania, número 374 de la Tercera Orden. Vilton fue un miembro del grupo original de Lanaforge. 6. El director de autootorgamiento, Fortant, el número 319.847 de las reservas de los Lanonandek secundarios y director temporal de todas las actividades universales trasplantadas a Jerusalén desde el autootorgamiento de Micael en Urantia. Fortant ha estado asignado al personal de Lanaforge durante 1900 años del tiempo de Urantia. 7. El consejero elevado, Hanabard, número 67 de los hijos Lanonandek primarios y miembro del cuerpo elevado de asesores y coordinadores universales. Él actúa como presidente interino del Concilio Ejecutivo de Satania. Hanabard es el 12º de esta orden en servir en Jerusalén desde el tiempo de la rebelión de Lucifer. Este grupo ejecutivo de 7 Lanonandek constituye la administración ampliada de urgencia que se hizo necesaria debido a las exigencias de la rebelión de Lucifer. Solamente existen tribunales menores en Jerusalén, puesto que el sistema es la unidad de administración y no de adjudicación, pero la administración Lanonandek está apoyada por el Concilio Ejecutivo de Jerusalén, el cuerpo asesor supremo de Satania. Este concilio consiste en 12 miembros. 1. Hanabard, el presidente Lanonandek. 2. Lanaforge, el soberano del sistema. 3. Mansurotia, el primer asistente del soberano. 4. El jefe de los Melquisedec de Satania. 5. El director interino de los portadores de vida de Satania. 6. El jefe de los finalistas de Satania. 7. El Adán original de Satania, jefe supervisor de los hijos materiales. 8. El director de las huestes seráficas de Satania. 9. El jefe de los controladores físicos de Satania. 10. El director de los supervisores del poder morontial en el sistema. 11. El director interino de los seres intermedios del sistema. 12. El jefe interino del cuerpo de mortales ascendentes. Este concilio elige periódicamente 3 miembros para que representen al universo local en el Concilio Supremo de la sede central del universo, pero esta representación se encuentra suspendida debido a la rebelión. Satania tiene ahora un observador en la sede central del universo local, pero desde el autootorgamiento de Micael, el sistema ha reiniciado la elección de 10 miembros para la legislatura de Edentia. 4. Los 24 consejeros. En el centro de los 7 círculos residenciales angélicos en Jerusalén está ubicada la sede central del Concilio Asesor de Urantia. Los 24 consejeros. Juan el Revelador los llamó los 24 ancianos, y alrededor del trono había 24 asientos, y sentados en los asientos vi a 24 ancianos, vestidos de togas blancas. El trono en el centro de este grupo es el asiento de juicio del arcángel presidente, el trono del llamado a la resurrección de la misericordia y justicia para toda Satania.
Este asiento de juicio siempre ha estado en Jerusalén, pero los 24 asientos que lo rodean se colocaron en posición hace unos 2000 años atrás, poco después de que Cristo Micael fuera elevado a la soberanía plena de Nevadón. Estos 24 consejeros son sus agentes personales en Jerusalén y tienen autoridad para representar al Hijo Mayor en todos los asuntos que se refieren al llamado de lista de Satania y también en muchas otras fases del esquema de la ascensión mortal en los mundos aislados del sistema. Son los agentes designados para ejecutar las solicitudes especiales de Gabriel y los mandatos poco comunes de Micael. Estos 24 consejeros se han reclutado de las 8 razas de Urantia, y los últimos de este grupo fueron congregados al tiempo del llamado de lista, cuando la resurrección de Micael, hace unos 2000 años. Este concilio asesor de Urantia está constituido por los siguientes miembros. 1. Onagar, la mente maestra de la edad previa al príncipe planetario, que dirigió a sus semejantes en la adoración del dador de aliento. 2. Mansant, el gran maestro de la edad postpríncipe planetario en Urantia, que dirigió a sus semejantes a la veneración de la gran luz. 3. Onamonalonton, un lejano líder del hombre rojo y el que condujo a esta raza de la adoración de muchos dioses a la veneración del Gran Espíritu. 4. Orlandov, un príncipe de los hombres azules y su líder en el reconocimiento de la divinidad del Jefe Supremo. 5. Porshunta, el oráculo de la extinta raza anaranjada y el líder de ese pueblo en la adoración del Gran Maestro. 6. Singlangton, el primero de los hombres amarillos en enseñar y conducir a su pueblo en la adoración de la verdad única en lugar de muchos. Miles de años atrás, el hombre amarillo sabía de la existencia de un solo Dios. 7. Fantad, el que rescatara de la oscuridad a los hombres verdes y que era su líder en la adoración de la única fuente de la vida. 8. Orbonon, el iluminador de las razas índigas y su líder en el servicio del dios de dioses de antaño. 9. Adán, el desacreditado pero rehabilitado padre planetario de Urantia, un hijo material de Dios que se relegó a la semejanza en carne mortal, pero que sobrevivió y posteriormente fue elevado a esta posición mediante un decreto de Micael. 10. Eva, la madre de la raza violeta de Urantia, que sufrió el castigo de la falta con su compañero y fue también rehabilitada con él y asignada para servir con este grupo de sobrevivientes mortales. 11. Enoc, el primero de los mortales de Urantia en fusionarse con el ajustador del pensamiento durante la vida mortal en la carne. 12. Moisés, el emancipador de un resto de la sumergida raza violeta y el instigador de la revitalización de la adoración del Padre Universal bajo el nombre de Dios de Israel. 13. Elías, un alma trasladada de brillante logro espiritual durante la edad post-hijo material. 14. Maquiventa Melquisedec, el único hijo de esta orden que se otorgó a las razas de Urantia. Aunque sigue siendo considerado un Melquisedec, se ha vuelto por siempre un ministro de los Altísimos, asumiendo para la eternidad la asignación de servicio como mortal ascendente. Habitó en Urantia en semejanza de la carne mortal en Salem, en los días de Abraham. Este Melquisedec últimamente ha sido proclamado vicegerente príncipe planetario de Urantia, con sede central en Jerusalén y autoridad para actuar en nombre de Micael, que es en la actualidad el príncipe planetario del mundo, en el que experimentó su auto-otorgamiento final en forma humana. A pesar de todo esto, Urantia sigue estando supervisada por gobernadores generales residentes sucesivos, miembros de los 24 consejeros. 15. Juan Bautista,
el antecesor de la misión de Micael en Urantia y en la carne, primo lejano del Hijo del Hombre. 16. 1, 2, 3 el primero, el líder de los seres intermedios leales al servicio de Gabriel al tiempo de la traición de Caligastia, elevado a esta posición por Micael poco después de que éste obtuviera la soberanía incondicionada. Estas personalidades selectas están exceptuadas del régimen de ascensión por ahora, a pedido de Gabriel, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo servirán en esta capacidad. Los asientos número 17, 18, 19 y 20 no están ocupados permanentemente. Se llenan temporalmente por consentimiento unánime de los 16 miembros permanentes y se los mantiene abiertos para su asignación futura a mortales ascendentes provenientes de la presente edad post-auto-otorgamiento del Hijo en Urantia. Los números 21, 22, 23 y 24 son del mismo modo llenados temporalmente, mientras que se los mantiene en reserva para los grandes maestros de otras edades futuras que indudablemente seguirán a la edad presente. Se anticipan eras de hijos magisteriales e hijos instructores en las edades de luz y vida en Urantia, sean cuales fueren las visitaciones inesperadas de hijos divinos que puedan o no ocurrir. 5. Los hijos materiales. Las grandes divisiones de la vida celestial tienen su sede central e inmensas reservas en Jerusalén, incluyendo a las varias órdenes de hijos divinos, elevados espíritus, superángeles, ángeles y seres intermedios. Esta morada central de este maravilloso sector es el templo principal de los hijos materiales. El dominio de los Adanes es el centro de atracción de todos los recién llegados a Jerusalén. Es una zona enorme que consiste en 1000 centros, aunque cada familia de hijos e hijas materiales vive en una morada propia hasta el momento de la partida de sus miembros para servir en los mundos evolucionarios del espacio o hasta que se embarcan en la carrera de ascensión al paraíso. Estos hijos materiales constituyen el tipo más elevado entre los seres de reproducción sexual que se encuentran en las esferas de capacitación de los universos en evolución. Y son ellos verdaderamente materiales. Aún los Adanes y Evas planetarios son claramente visibles para las razas mortales de los mundos habitados. Estos hijos materiales constituyen el último vínculo físico en la cadena de personalidades que se extiende hacia abajo desde la divinidad y la perfección, arriba hasta la humanidad y la existencia material. Estos hijos proveen a los mundos habitados con un intermediario de contacto mutuo entre el príncipe planetario invisible y las criaturas materiales del reino. En el último empadronamiento milenal en Salvington, había en los registros de Nevadon 161.632.840 hijos e hijas materiales de estado de ciudadanía en las capitales de los sistemas locales. El número de hijos materiales varía en los distintos sistemas y su número está constantemente en aumento por su reproducción natural. En el ejercicio de sus funciones reproductivas, no se guían totalmente por los deseos personales de las personalidades con las cuales entran en contacto, sino también por los cuerpos más elevados del gobierno y los concilios asesores. Estos hijos e hijas materiales son los habitantes permanentes de Jerusalén y de sus mundos asociados. Ocupan grandes estancias en Jerusalén y participan liberalmente en el manejo local de la esfera capital, administrando prácticamente todos los asuntos rutinarios con la asistencia de los seres intermedios y de los mortales ascendentes. En Jerusalén, estos hijos que se reproducen pueden experimentar con los ideales de autogobierno en la modalidad de los Melquisedec y están logrando un tipo de sociedad muy elevado. Las órdenes más elevadas de filiación se reservan el derecho de veto en el reino, pero en casi todos los aspectos, los adanitas de Jerusalén se gobiernan a sí mismos por votación universal y gobierno representativo.
En algún momento esperan que se les otorgue una autonomía virtualmente completa. El carácter del servicio de los hijos materiales está en gran parte determinado por sus edades. Aunque no son elegibles para que se los admita en la Universidad Melquisedec de Salvington, siendo materiales y estando ordinariamente limitados a ciertos planetas, sin embargo, los Melquisedec mantienen fuertes cuerpos docentes en las sedes centrales de cada sistema para la instrucción de las generaciones más jóvenes de hijos materiales. Los sistemas educacionales y de capacitación espiritual provistos para el desarrollo de los hijos e hijas materiales más jóvenes son el máximo de la perfección en alcance, técnica y practicabilidad. 6. La capacitación adánica de los seres ascendentes. Los hijos e hijas materiales, juntamente con sus hijos, presentan un espectáculo encantador que no deja jamás de estimular la curiosidad y atraer la atención de todos los mortales ascendentes. Son tan similares a vuestras propias razas materiales sexuales que ambos encontráis muchos intereses en común que atraen vuestros pensamientos y ocupan vuestras temporadas de contacto fraternal. Los sobrevivientes mortales pasan mucho de su tiempo libre en la capital del sistema, observando y estudiando los hábitos de vida y la conducta de estas superiores criaturas sexuales semifísicas, porque estos ciudadanos de Jerusalén son los patrocinadores inmediatos y mentores de los sobrevivientes mortales desde el momento en que éstos logran la ciudadanía en los mundos sede central hasta que se despiden para dirigirse a Edentia. En los 7 mundos de estancia, los mortales ascendentes tienen amplia oportunidad para compensar cualquier privación experiencial sufrida en sus mundos de origen, debida a la herencia, medio ambiente o terminación prematura desafortunada de la carrera en la carne. Esto es verdad en todo sentido, excepto en la vida sexual mortal y sus ajustes correspondientes. Miles de mortales llegan a los mundos de estancia sin haberse beneficiado particularmente de las disciplinas derivadas de relaciones sexuales normales en sus esferas nativas. La experiencia en los mundos de estancia provee escasa oportunidad para compensar estas privaciones muy personales. La experiencia sexual, en un sentido físico, ya no es posible para estos ascendenteros, pero en asociación estrecha con los hijos e hijas materiales, como individuos y como miembros de su familia, estos mortales sexualmente deficientes consiguen compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales de su deficiencia. Así pues, todos los mortales que por circunstancias o juicio erróneo han sido privados de los beneficios de una asociación sexual ventajosa en los mundos evolucionarios, aquí en las capitales del sistema, tienen plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales esenciales en asociación estrecha y amante con las excelsas criaturas sexuales adánicas que residen permanentemente en las capitales del sistema. Ningún mortal sobreviviente, ser intermedio o serafín, puede ascender al paraíso, lograr al Padre y ser incorporado en el cuerpo de la finalidad sin haber pasado por la experiencia sublime de lograr una relación paternal con un hijo en evolución de los mundos o alguna otra experiencia análoga y equivalente. La relación entre el Hijo y el Padre es fundamental en el concepto esencial del Padre Universal y de sus hijos del universo. Por lo tanto, dicha experiencia es indispensable para la capacitación experiencial de todos los seres ascendentes. Los seres intermedios ascendentes y los serafines evolucionarios deben pasar a través de esta experiencia de paternidad en asociación con los hijos e hijas materiales de la sede central del sistema. Así, tales seres ascendentes no reproductores obtienen la experiencia de la paternidad al ayudar a los Adanes y Evas de Jerusalén en la crianza y enseñanza de su progenie.
Todos los sobrevivientes mortales que no han experimentado la paternidad en los mundos evolucionarios también deben obtener esta capacitación necesaria durante su período de estadía en las casas de los hijos materiales de Jerusalén y como asociados paternales de estos estupendos padres y madres. Esto es necesario, excepto si dichos mortales hayan sido capaces de compensar sus deficiencias en la guardería infantil del sistema, ubicada en el primer mundo de cultura transicional de Jerusalén. Esta guardería infantil probacional de Satania está mantenida por ciertas personalidades morontiales en el mundo de los finalistas, estando una mitad del planeta dedicada a esta tarea de crianza de niños. Así, algunos hijos de los mortales sobrevivientes se reciben y reensamblan, por ejemplo, los vástagos que perecieron en los mundos evolucionarios antes de adquirir estado espiritual como individuos. La ascensión de cualquiera de los dos progenitores naturales asegura que a este hijo mortal de los reinos se le otorgará la repersonalización en el planeta finalista del sistema, y allí se le permitirá demostrar, mediante su elección subsiguiente por libre albedrío, si elige seguir el camino paterno de ascensión mortal. Aquí los niños aparecen como en el mundo de su natalidad, excepto que no hay diferenciación sexual. No existe reproducción del tipo mortal después de la experiencia de vida en los mundos habitados. Los estudiantes de los mundos de estancia que tienen uno o más niños en las guarderías probacionales del mundo de los finalistas y que carecen de la esencial experiencia paterna, pueden solicitar un permiso Melquisedec que les permitirá una transferencia temporal de las tareas de ascensión en los mundos de estancia al mundo finalista, donde tendrán la oportunidad de actuar como padres asociados de sus propios hijos y de otros. Este servicio de ministerio paternal puede ser acreditado más tarde en Jerusalén hacia la satisfacción de la mitad de la capacitación que dichos ascendenteros necesitan cumplir en las familias de los hijos e hijas materiales. La guardería probacional está supervisada por 1000 parejas voluntarias de hijos e hijas materiales en la colonia de su orden en Jerusalén. Son asistidos directamente por un número aproximadamente igual de seres mitzonitas voluntarios pertenecientes a los grupos paternales que se detienen allí para ofrecer este servicio camino del mundo mitzonita de Satania al destino no revelado de sus mundos especiales de reserva entre los planetas de los finalistas de Salvington. 7. Las facultades Melquisedec. Los Melquisedec son los directores de ese gran cuerpo de instructores, criaturas volitivas parcialmente espiritualizadas y otros, que funcionan tan aceptablemente en Jerusalén y en sus mundos asociados, pero particularmente en los 7 mundos de estancia. Estos son planetas de detención en los que aquellos mortales que no logran la fusión con sus ajustadores residentes durante la vida en la carne son rehabilitados en forma transitoria para recibir ayuda ulterior y disfrutar de otra oportunidad de continuar sus esfuerzos de logro espiritual, aquellos mismos esfuerzos que la muerte interrumpió prematuramente. O si por cualquier otra razón de dificultad hereditaria, medio ambiente desfavorable o conspiración de circunstancias, este logro del alma no se completó, sea cual fuere la razón, todos los que tienen un propósito sincero y son de valor espiritual se hallarán a sí mismos como tales en los planetas de continuación, donde deben aprender a dominar los elementos esenciales de la carrera eterna y obtener los rasgos que no pudieron adquirir o no adquirieron durante su vida en la carne. Las brillantes estrellas vespertinas y sus coordinados y nominados frecuentemente sirven como maestros en las distintas empresas de instrucción del universo, incluyendo aquellas que patrocinan los Melquisedec. También colaboran los hijos instructores trinitarios que imparten los toques de la perfección paradisíaca a estas facultades progresivas de capacitación.
Pero todas estas actividades no están exclusivamente dedicadas al avance de los mortales ascendentes. Muchas se ocupan igualmente de la capacitación progresiva de las personalidades espirituales nativas de Nevadon. Los hijos Melquisedec dirigen más de 30 centros distintos de instrucción en Jerusalén. Estas facultades de capacitación comienzan con la facultad de autoevaluación y terminan con las escuelas de ciudadanía en Jerusalén, en las que los hijos e hijas materiales se unen con los Melquisedec y otros en este esfuerzo supremo por calificar a los sobrevivientes mortales para que asuman las elevadas responsabilidades del gobierno representativo. El entero universo está organizado y administrado sobre la base representativa. El gobierno representativo es el ideal divino del autogobierno entre los seres no perfectos. Cada 100 años de tiempo universal, cada sistema selecciona sus 10 representantes para que se sienten en la legislatura de la constelación. Estos son elegidos por el Concilio de 1000 de Jerusalén, un cuerpo electoral encargado del deber de asegurar la representación de los grupos del sistema en todos los asuntos delegados o por designación. Todos los representantes u otros delegados seleccionados por el Concilio de 1000 electores deben ser diplomados de la facultad más elevada de la Universidad Melquisedec de Administración, así como también lo son todos los que constituyen este grupo de 1000 electores. Los Melquisedec patrocinan esta facultad, asistidos en los últimos tiempos por los finalistas. Existen en Jerusalén muchos cuerpos electivos y estos son elegidos como autoridades legítimas de vez en cuando por 3 órdenes de ciudadanía: los hijos e hijas materiales, los serafines y sus asociados, incluyendo los seres intermedios y los mortales ascendentes. Para lograr el honor de ser nombrado representante, un candidato debe haber ganado de las facultades Melquisedec de administración el reconocimiento exigido. El sufragio es universal en Jerusalén entre estos 3 grupos de ciudadanos, pero el voto se cuenta diferencialmente de acuerdo con la posesión personal de mota, sabiduría morontial, reconocida y debidamente registrada. El voto emitido por una personalidad en las elecciones de Jerusalén tiene un valor que va del 1 al 1000. Los ciudadanos de Jerusalén están de esta manera clasificados de acuerdo con su logro de mota. De vez en cuando, los ciudadanos de Jerusalén se presentan ante los examinadores Melquisedec, quienes certifican su logro en sabiduría morontial. Luego se apersonan ante el cuerpo examinador de las brillantes estrellas vespertinas o aquellos que son designados por ellas, que se aseguran del grado de discernimiento espiritual. A continuación, aparecen ante la presencia de los 24 consejeros y sus asociados que juzgan su estado de logro experiencial de socialización. Estos 3 factores consecutivamente se llevan a los registros de ciudadanía del gobierno representativo, que rápidamente computan el estado mota y asignan las calificaciones de sufragio de acuerdo con este. Bajo la supervisión de los Melquisedec, los ascendentes mortales, particularmente aquellos que se atrasan en la unificación de su personalidad en los nuevos niveles morontiales, son llevados de la mano por los hijos materiales y se les da una intensa capacitación diseñada para rectificar dichas deficiencias. Ningún mortal ascendente abandona la sede central del sistema para la más extensa y más variada carrera de socialización en la constelación, hasta tanto los hijos materiales no hayan certificado el logro de la personalidad mota, una individualidad que combina la existencia mortal completada en asociación experiencial con la naciente carrera morontial, ambas combinándose debidamente mediante el supercontrol espiritual del ajustador del pensamiento.
presentado por un Melquisedec asignado temporalmente a Urantia.